Vamos a orar para poner todo esto en manos del Señor, que la palabra entre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que sea la palabra y solamente la palabra la que redarguya nuestro corazón, la que confronte nuestra vida pecaminosa, la que nos inste a caminar en santidad. Oremos al Señor antes de comenzar, hermanos, pidiendo que el día de hoy sea un día grato, no solamente para nosotros, sino también para nuestro Señor. Que la alabanza de su pueblo suba como olor fragante hasta donde Él se encuentre. Amado Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, y tu misericordia, Señor, se ha extendido a cada uno de nosotros, no porque lo merezcamos, sino por esa tendencia tuya de hacer lo bueno por quien no lo merece. Y en esta mañana, Señor, el hecho de tenernos juntos como pueblo, alimentándonos de tu palabra, trayendo esa dulce miel que resguarda el corazón, vemos nuevamente que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y es por eso, Señor, que rogamos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, el que traiga la palabra que edifica, que reconforta, aquella que confronta, pero que es benéfica para nuestra vida espiritual. Al final de nuestros días, Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Así es que, Señor, toma control de mi pensamiento, de mis intenciones, de mi vano corazón, y sea tu Espíritu en esta mañana hablando a tu pueblo, al cual has sellado para la eternidad. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos directamente a la cita bíblica que nos compete el día de hoy. La semana pasada concluíamos en el versículo número 10 de Oseas capítulo 9, de tal manera que el día de hoy continuaremos con Oseas capítulo 9 y vamos a tomar ya no 2 versículos, sino vamos a tomar ya varios. Vamos a comenzar desde el 11 y vamos a culminar hasta el 17 para culminar, si Dios lo permite, el día de hoy este hermoso libro que ha sido de mucha edificación. Inicialmente para su servidor ha sido confrontante, ha sido golpeador. Pero ayer meditaba con algunos hermanos que nos visitaron en la casa. Ayer meditaba junto con ellos cómo es que mientras sigue habiendo disciplina por parte del Señor para nosotros, seguimos dando cuenta que el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Preocupémonos, hermanos, el día en que el Señor no extienda disciplina, no extienda misericordia, no extienda ni te tome en cuenta, ese día será gravoso. Pero mientras tanto damos gracias al Señor, porque Él, como Padre amado, al que ama, disciplina. Así es que la palabra de nuestro Señor el día de hoy, Oseas capítulo 9, versículo 11 en adelante, dice: la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca.
no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Esta es palabra de nuestro Señor. Hay predicadores que para mí son sumamente importantes porque a veces uno los escucha y escucha miel sobre hojuelas. Uno de ellos es John Piper y creo que a veces cuando lo escucho llega mi pensamiento y diría, ¿cómo me gustaría ser como John Piper? Hablar tan dulce y tan meloso que todos quedaran encantados, pero creo que el Señor a cada uno de nosotros nos dio una manera de predicar y a cada iglesia le da lo que necesita. E incluso creo que predicar Oseas, no hay una manera tierna de hacerlo. A lo largo del capítulo número 9, nosotros hemos dividido en 4 segmentos. En 4 segmentos que a través de 4 domingos, incluyendo el día de hoy, se han dividido como las 4 principales consecuencias de un pecador que no tiene arrepentimiento genuino. Son consecuencias, a final de cuentas. A lo largo de, no solamente de esta predicación, sino a lo largo de la vida de un creyente tiene que empezar a identificar aquello que viene por causa del Evangelio y que son consecuencias de caminar en el Evangelio, pero también deberá de identificar todas aquellas cosas que son a causa de su propio pecado. Si nosotros preguntáramos en este momento a un hombre que durante toda su vida ha ingerido alcohol y de repente le dan la noticia fatídica de que tiene cirrosis hepática, nosotros no pudiéramos argumentar que eso es disciplina por parte del Señor, no pudiéramos decir que eso es una prueba. A final de cuentas, todo eso ha sido el acumular de una falta, de una vida transgresora, es una consecuencia de. Imaginemos por un momento a una persona de las cuales existen en todas las iglesias, que son murmuradoras, que hablan de las personas cuando no están presentes, sea verdad o sea mentira, eso es murmuración y es pecado. Imaginemos que un día alguien que realmente no tiene control propio se entera de que ha estado murmurando acerca de él o de ella, va y le tira todos sus dientitos y entonces dirá, es una prueba. No, esa es la consecuencia de tu pecado. Es la consecuencia de tu pecado. Lo que estamos viendo a lo largo del capítulo número 9 de Oseas no son las marcas de alguien que sigue el Evangelio. Son las marcas de alguien que fue advertido una y otra y otra y otra vez. Son las marcas de alguien que cometió pecado y en vez de recapacitar, optó por ir cada vez más en caída libre. Veíamos la semana pasada hasta llegar a lo más degradante. Y cuando hablábamos de lo más degradante, para nosotros era un pensamiento de decir, de seguro estaban asesinando, de seguro estaban violando. No, hermano. El punto degradante al cual llegaron fue en sustituir el lugar de Dios y dárselo a otra cosa. Si tú te puedes dar cuenta, muchos de nosotros hemos caído en ese lugar degradante. Lastimosamente, muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos caído en ese lugar degradante hasta lo más bajo de sustituir en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestra vida diaria, a Dios con cualquier otra cosa. Muchas veces será el afán de nuestro trabajo. Muchas veces será el afán de nuestro colegio. En muchas otras ocasiones serán nuestros propios familiares que han ocupado el lugar que le pertenece a Dios. El mandato, hermanos, jamás cambió. El mandato jamás cambió. El mandato hasta el día de hoy sigue siendo exactamente el mismo. Amarás al Señor tu Dios con 3/4 de tu corazón. No. ¿Con la mitad? No, con todo tu corazón. Y en ese sentido, el pecado que cometió el pueblo de Israel, el pecado que cometieron sus padres, no está muy lejano del pecado que tal vez tú o yo estemos cometiendo hoy en día, de suplantar
el lugar que le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores con cualquier otra cosa. Sin embargo, mientras hay vida hay esperanza. Mientras tengas suspiro de aliento en tus pulmones, hay oportunidad para recapacitar y movernos al arrepentimiento genuino, bajo el entendido de que nuestro Señor jamás rechazará un corazón totalmente humillado delante de su presencia. Hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. La pregunta clara es, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si al final de mis días sigo insistiendo en tener ya no esa raíz de amargura, sino ese tronco que ya no puede ser cortado absolutamente con nada? Y hay un boleto de ida, pero ya no hay uno de regreso. Hermano, pues entonces durante tu vida tendrás que probablemente experimentar las 4 consecuencias principales de hacer a un lado al Señor. Veíamos que cómo es que a lo largo del capítulo número 9, la primera consecuencia de un pecado sin arrepentimiento genuino es el hecho de que Dios sí o sí va a anular tus derechos como hijo. Porque hijo es el que se sujeta, hijo es el que obedece, hijo es el que sigue los preceptos de su padre. Cualquiera que no los sigue, entonces será bastardo, mas no hijos, y por tanto no tiene derecho a las ventajas de la paternidad. Veíamos en semanas pasadas cómo la segunda característica de un pecado sin arrepentimiento genuino es que ese pecado y esa maldad te llevará a la ruina total. Los hombres y mujeres de Israel pensaban que después de todas sus transgresiones, años más tarde, podrían dejar su ciudad y regresar y todo estaría intacto. No. La ortiga habría cubierto sus casas y eso sería inhabitable, todo sería destruido. Muchos de ellos, pensando regresar, no regresarían jamás, serían enterrados en Memphis, en Egipto. Porque si la tierra era del Señor, Él podría permitir que habitare ahí quien Él quisiera. Como buen arrendador, sus arrendatarios no cumplieron ni siquiera con humildad el agradecimiento de estar en una tierra tan rica. Eso era misericordia. Y ellos no la valoraron. La tercera característica que veíamos la semana pasada es que un pecado sin arrepentimiento genuino puede llevar no solamente a que tú seas afectado, porque lo primero que puede decir un pecador, ¿qué les importa? Es mi vida, es mi corazón. No, mi cielo, no, mi cielo. No es tu vida, no es solamente tu corazón. Pon un jitomate podrido alrededor de otros jitomates y media hora después va a empezar a contaminar a los demás. Un pecador sin arrepentimiento genuino va a empezar a fastidiar a sus hijos, va a empezar a fastidiar a sus familiares y va a empezar a regar el pecado alrededor suyo, porque eso es amargura, porque eso es nefastez delante del Señor. No es solamente tu pecado. Tu pecado puede llevar a la corrupción de tus hijos. ¿Acaso no te has dado cuenta que cuando un hermano en la fe tiene alguna diferencia con otro hermano o un malentendido, a donde primero llega a descargar es a su casa? ¿Y sabes qué hacen los de la casa? Toman partido como si todo fuera verdad y entonces empiezas a corromper a tus hijos. En el momento en que ellos tengan ese mismo sentir en su corazón, ellos mismos serán receptores de cada una de estas consecuencias de caminar en un pecado sin arrepentimiento genuino. Finalmente, el día de hoy concluimos el capítulo número 9 y estaremos revisando de los versículos 11 al 17. Y finalmente diremos que no solamente el pecado sin arrepentimiento genuino puede arruinar a tus hijos y a tu familia. Veremos el día de hoy cómo es que el pecado sin arrepentimiento genuino puede destruir tu descendencia si Dios así lo quiere. ¿Acaso por eso Dios es malo? Absolutamente no. Dios es soberano. ¿Acaso podrá decirle el barro al alfarero, no me moldees así? Absolutamente no.
el alfarero hará lo que mejor convenga. Así es que, hermanos, en los versículos anteriores vimos cómo el pecado de Israel provenía desde sus ancestros, desde sus padres. Y no es que el pueblo de Israel haya sido castigado por el pecado de sus padres. Olvídese eso de las cadenas generacionales y que ato y desato. No, eso es una tontería. Hermano, cada uno pagará por su propio pecado. Lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel no entendió del ejemplo y de las consecuencias de sus padres. Y ellos dicen que no hay animal que caiga 2 veces en el mismo hoyo. No, sí lo hay, y es el hombre. Y no solamente 2, sino 3, 4, 5, 7, 9, 20 veces cae en el mismo hoyo. El pueblo de Israel no fue castigado a causa del pecado de sus padres. Ellos mismos cometieron pecado y recibieron las consecuencias de sus propias faltas. ¿Ellos no oyeron a Dios ni prestaron atención a su palabra? ¿Acaso no fueron enviados profetas? ¿Acaso no fueron enviados siervos de Dios, los cuales les hablaban de continuo y ellos no escuchaban y los tenían como necios y como locos? Fue el mismo pueblo que ellos cayeron en la perversidad de sus propias obras. Su adoración estaba corrompida porque pretendían adorar a Dios y adorar a Baal en el mismo sentido. No, hermano, no pueden correr 2 ríos de agua dulce y salada de la misma fuente. No puede ser así. Su adoración estaba corrompida y esto llevó a que ellos llegaran al límite de una corrupción inmoral, llegar hasta lo más bajo. Pensar que puedes tener un pie en la cristiandad y tener otro pie en el estiércol es lo mismo que hizo el pueblo de Israel y no fue grato para el Señor. Entre nosotros no puede haber tibios. El Señor los detesta y los echa fuera de su boca. El Señor no es un limosnero que pretende que le des las migajas de tu corazón. Él es el Rey y Él demanda absolutamente todo por cuanto Él lo ha dado todo por ti. Así es que, hermanos, Israel no entendió, la nación de Israel no entendió. Después de tantos avisos, no entendió y estaría por comenzar por probar las consecuencias de su propio pecado, aunado a la ira de Dios por un pueblo que es malagradecido, mas la historia nunca fue así. En un principio, el Señor eligió una nación, la más insignificante, por la cual nadie daría un peso. Y tomó esa nación e hizo un pacto con ella. Y les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En un inicio, el nombre precisamente del origen de Efraín se deriva de la palabra fertilidad. Era un pueblo totalmente fértil. Nosotros encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 41, versículo 50 en adelante, lo siguiente. Solamente como remembranza, ustedes recordarán al buen José, cómo es que fue a la tierra de Egipto, cómo es que prosperó, cómo es que ahí tuvo descendencia, cómo es que se le profetizaron 7 años, se profetizaron 7 años de abundancia y después vendrían 7 de escasez. Génesis 41:50, hablando de los inicios de la nación de Israel, dice que nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios
me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Algo interesante que vemos en el fundamento bíblico es que cada uno de los nombres tenía una razón, y el nombre dado a Efraín, a la nación que sería la descendiente de Israel, no era casualidad. En Génesis 49:22 vemos nuevamente cómo se le llama la rama fructífera, que es José. Y finalmente en Deuteronomio, capítulo 33, Deuteronomio capítulo 33, versículo 17, vemos a un hombre llamado Moisés, el cual antes de morir empieza a bendecir a cada uno de sus descendientes, cada uno de los que quedaría al frente de las 12 tribus de Judá. Y es hermoso ver en Deuteronomio capítulo 33, versículo 17, cómo es que la bendición que da a la tribu de Efraín nuevamente se vuelve a referir en que serán prósperos, en que serán grandes, en que se multiplicarán y que será una nación especial para el propio Dios. Dice Deuteronomio 33:17, en comparación de los dos descendientes de José, ellos son los 10 millares de Efraín, 10 millares. Teniendo en cuenta que él no era el primogénito, sino Manasés. Y ellos son los millares de Manasés. Lo que está diciendo es que Dios, por elección propia y conforme al propósito de su voluntad, Él hizo lo que Él quiso y no escogió al primogénito de José. A Él le plació darle especial atención al descendiente Efraín y declarar por medio de sus profetas que esa nación sería próspera. ¿Te puedes imaginar toda la gloria, todo el esplendor que proviene para una nación cuando Dios tiene cuidado de ella y la llega a nombrar hasta la niña de sus ojos? Ponte a pensar por un momento. Uno no consiente que le caiga nada en su ojito porque lo cuida. Un solo cabello es molesto y lo quitará porque es la niña de sus ojos. Eso era el pueblo de Israel, eso era la nación de Efraín para el mismo Dios. Así es que las consecuencias no fueron siempre. Hubo un momento en que el Señor extendió tanta misericordia hasta el hecho de que Efraín tuviera una gloria perceptible a lo largo del mundo. ¿Qué pasó con toda esa gloria? ¿Qué pasó con toda esa gloria de Efraín? Versículo 11 del día de hoy. La gloria de Efraín volará cual ave. Esa fue la sentencia de Dios a través de Oseas. La gloria de Efraín volará cual ave. Efraín tuvo gloria no por sus fuerzas ni por sus atributos. Efraín tuvo gloria por la misericordia y por la fidelidad de Dios. Es lo mismo que sucede hoy contigo y conmigo. Llega un plato a nuestra mesa no porque seamos los mejores o porque lo merecemos. No, tenemos misericordia porque la misericordia proviene del Señor. La gloria nunca fue de Efraín. La gloria provenía de Dios. Pero ¿qué sucede ante tanta infidelidad y tanta terquedad de un pueblo? El Señor es lento para la ira, pero no dice que nunca se airará. El Señor llegó a su límite. Después de una y otra y otra y otra advertencia, después de haber enviado a un mensajero y a otro y a otro y a otro, y a todos los tomaron como locos, el límite de la paciencia del Señor llegó a donde tenía que llegar y ellos comenzaron a experimentar las consecuencias de su propio pecado. El juicio es sumamente fuerte.
La falta de arrepentimiento genuino no solo anula los derechos de hijo, no solo te lleva a la ruina total, no solamente corrompe a tus hijos, sino que es capaz de destruir a tu descendencia. Segunda parte del versículo primero, 11. De modo que no habrá nacimientos. ¿Cuál es el juicio? De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Eso fue lo que declaró Dios a través de Oseas. ¿No te gustó ser una nación próspera? ¿No tuviste contentamiento con lo que el Señor te dio? ¿No estuviste alegre en lo que el Señor proveía para ti como nación y ser una nación próspera? Entonces veamos el otro cara de la moneda. Durante mucho tiempo, tu nación fue próspera. Los nacimientos se daban a diestra y siniestra. Fuiste una nación que floreció y creció, mas ahora tendrás las consecuencias, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Esa misma nación, la más pequeña e insignificante, de la cual tuvo Dios misericordia, aquella nación que ante sus ojos había sido como uvas en medio del desierto, aquella nación que alguna vez había sido como los primeros frutos de tu árbol, ahora sería la misma nación que sería cortada de la gracia y de la gloria de Dios. Es lamentable que la soberbia del hombre lo lleve a pensar que se sostiene por medio de sus fortalezas. Yo no sé cuántas veces ha tratado el Señor contigo. Conmigo lo ha hecho. Y en ocasiones será necesario que el Señor te lleve hasta la miseria, hasta el desierto, donde no hay nadie que habite, donde las inclemencias son drásticas, donde no hay nadie a quien le puedas atribuir tus ventajas, donde te encuentres totalmente desnudo y sin fortalezas. Porque en medio de ese desierto, hermano, no tendrás otra opción más que reconocer y clamar a aquel que es el único que te ha sostenido. Sin embargo, la soberbia nos lleva a cegar nuestro pensamiento, a tener un corazón entenebrecido que se jacta en sus fortalezas. Lo que no hemos entendido es que sin ti, Dios sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres absolutamente nada. Jesús, siendo el mismo Dios encarnado, dejaría claro cientos de años más tarde esta misma verdad, hermano. Si tú crees que el Antiguo Testamento no es válido para nosotros, aunque realmente lo es, cientos de años más adelante, 700 y pico años más adelante, Jesucristo daría la misma enseñanza. Juan capítulo 15, versículo 5, y nuestro hermano Leo lo leyó hoy durante la alabanza. Vamos a Juan 15, versículo 5. Dicen las Escrituras, hablando Jesucristo mismo: yo soy la vid. ¿Qué es la vid, hermanos? La vid es la planta donde salen las uvas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? La vid tiene un tronco muy grueso en relación al resto de las ramitas. Las ramitas que apenas van saliendo, esos zarcillos que van saliendo ahí, se llaman pámpanos. Esas hojitas endebles que algún día llevarán fruto, pero que por ahora dependen de la vid. Nuevamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
pastor, ¿acaso está usted hablando y se ha vuelto chiflado y ahora nos está hablando de la prosperidad? No te estoy hablando de la prosperidad, no te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de riquezas, te estoy hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la tranquilidad de vivir bajo el abrigo del Altísimo. Pero imagina por un momento, imagina como esas caricaturas donde las cosas cobran vida. Imagina por un momento que aquella vid y aquellos pámpanos cobran vida y empiezan a hablar. Imagina por un momento a un pámpano soberbio, un pámpano soberbio, que por ya llevar algunas florecitas dice, no, yo ya llevo fruto. Los demás que no llevan, pues que le hagan como quieran. Imagínate que este pequeño pámpano toma voz y dice, yo me quiero largar de aquí. Yo no necesito de esta vid. Yo no necesito de este cuerpo. Yo no necesito de Dios. Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué pasará con ese pámpano soberbio? ¿Podrá irse con su pequeño fruto? Sí, sí puede. Pero la palabra es clara. Alejados de mí, nada podéis hacer. Si ese pámpano soberbio tuviera vida, daría unos cuantos pasos cuando sus hojas se empezarían a marchitar. Y en su soberbia seguiría caminando y sus pequeñas hojitas empezarían a secarse. Y tarde que temprano, si la misericordia de la vid no lo acoge de nuevo, ese pámpano soberbio terminará totalmente seco y muerto. ¿Acaso estoy hablando de frutas y verduras? No. Estoy hablando de la vida espiritual de un creyente. La soberbia nos puede llevar a la destrucción de nuestra propia familia, hermanos, alejarnos de la vid, alejarnos del fruto, alejarnos de la fuente de vida. Pedro en su momento optó por inspiración divina. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Hermano, ¿qué humillación puede ser tan grande para ti? ¿Qué actitud puede ser tan insoportable para que tu soberbia como pámpano te lleve a tomar la decisión de decir, no quiero estar más en la vid? Cada que pienses que hay una ofensa tan grande que no la puedes soportar, recuerda que uno sí fue insultado hasta más no poder y no abrió su boca, enmudeció, cerró sus labios cuando él sí pudo ponerse al tú por tú. Él no lo merecía, tú y yo sí. Bajo este entendimiento, no fue Dios quien quiso abandonar a su pueblo. Fue el mismo pueblo el que se empecinó y el que insistió en alejarse y separarse de la vid. ¿Acaso no recibieron advertencia? ¿Acaso no recibieron mensajeros? ¿Acaso la palabra de Dios no fue expuesta para ellos? ¿Qué justificación pudieran tener al final de sus días? Nadie nos habló, nadie nos dijo. Hombres y hombres y hombres llevaron la palabra de Dios. Mas probablemente muchos de ellos, al igual que los seguidores de Jesucristo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y a partir de ese momento dieron marcha atrás y nunca más volvieron con él. Hermano, no hay motivo tan fuerte como para apartarnos del Señor y de su cuerpo. ¿Por qué fueron alejados entonces de la vida si es que Dios no se había apartado?
¿Por qué recibieron consecuencias de modo que ya no habría más nacimientos, ni embarazos, ni concepciones? A causa de sus pecados, hermano. El juicio suena duro. Sin embargo, piensa por un momento como un padre. Imagina por un momento que hay un familiar tuyo que no es que vaya a morir o no, es que a lo mejor él ya está a punto de descansar y tú haces lo necesario y a lo mejor ya era su tiempo y probablemente por tu soberbia tú lo haces que permanezca más en esta tierra, sufriendo y conectándolo y poniéndole y haciéndole. Y tú dices, no, es que no quiero que se muera pero ¿por qué no quieres que se muera? Es que yo lo amo. Bueno, entonces no es por él, es por ti. Cuando yo meditaba en este juicio yo decía, qué duro. Ya no habrá más nacimientos, ya no habrá más embarazos, ya no habrá más concepciones. Y por si fuera poco, el versículo número 12 dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Porque hay de ellos cuando yo me aparte. Hermano, de verdad, piensa por un momento. Si fueras a tener descendencia y supieras por anticipado que esa descendencia va a acabar totalmente mal, si esa descendencia va a acabar igual que las descendencias pasadas, cometiendo pecado y cayendo en lo más rebajado de la espiritualidad, yo te digo, ahora mi pensamiento cambia y yo diría sí, que no nazcan más. Yo no sé hasta dónde has llevado el conteo de las advertencias de Oseas, solamente de Oseas. Pero durante 4 meses ha sido advertencia tras advertencia, advertencia tras advertencia. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. No faltó quien les llevara palabra bajo el entendido de que Oseas no fue el primer profeta enviado para instar al pueblo a volverse a Dios. La pregunta es, ¿cuántas advertencias llevas tú? ¿En cuántas ocasiones al Señor le ha placido traerte palabra de arrepentimiento y tal vez como el mismo pámpano soberbio insistes en que no necesitas de toda esta payasada o de toda esta cuestión para seguir adelante? Que en tus fuerzas tú puedes seguir. No lo sé. Pero para el mismo pueblo de Dios, tarde que temprano se acabó la paciencia. ¿Cuánta paciencia será para ti, para mí? No lo sé. Mas después de tanto amor y de tanta misericordia, porque eso es cuando el Señor te procura. Después de tanto amor y misericordia a través de advertencias, aun cuando tú pienses que este hombre que está al frente es fastidioso y molesto y siempre nos habla de lo mismo, bueno, hermano, pues eso es misericordia y eso es amor por parte del Señor. El darte advertencia de que recapacites en tus malos caminos, que procedas al arrepentimiento genuino, que mires a la cruz. Si eso no es amor y si eso no es misericordia, entonces no sé qué será. Pero con el pueblo de Israel, después de tanto amor y de tanta misericordia, de tantos hombres enviados para advertir, llegó el momento fatídico en que el pueblo insistía en separarse de Dios, que Dios se apartó de los hombres. Dios se apartó de ellos en el momento en que ellos se rebelaron y ellos mismos se habían alejado ya. Y cuando Dios se aleja con todos sus atributos. Cuando Dios se aleja con todos sus atributos. No pretendas caminar en pecado y en iniquidad y decir, Dios me cuida porque Dios es amor y Dios... No, la enseñanza bíblica es diferente.
Cuando Dios se aleja del hombre, se van con él todos sus atributos. Con él se va su gracia, con él se va su protección, con él se va su misericordia. Y entonces comienzan los ayes. Ay, es que hubiera. Hermano, esto es realmente fuerte. Y por si fuera poco, no acaba el texto. Yo no sé cuántas veces te han comparado con alguien detestable. Yo no sé cuántas veces te han comparado con alguien y dicen, tú eres como ta. Y tú, ¡oh! ¿Sabes qué hizo el Señor? El Señor puso en semejanza al pueblo amado de Israel, a Efraín. A través de Oseas, Dios lo hizo semejante y lo comparó con otra nación. Versículo 13. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Bueno, si a ti te comparan con alguien que no conoces, pues no pasa nada. Pero ¿quién es la nación de Tiro? Usualmente la vas a escuchar como Tiro y Sidón, porque Sidón era la nación y Tiro era como la provincia, pero en algún momento Tiro llegó a ser mucho más grande que Sidón. Esta nación de Tiro, palabra griega que se traduce como risco o piedra, precisamente era una nación situada en la península de Fenicia, como una nación situada sobre una roca, al norte de Galilea. Una nación que geográficamente no podía ser atacada, pero al mismo tiempo rica por todo el comercio marítimo que estaban alrededor. Ellos habían sido puestos en un lugar geográfico extremadamente bueno. ¿Pero de qué sirvió todo esto? Ellos no eran la nación de Dios. Ellos tenían ventajas, pero al morir, morirían como mueren los perros. Sin una esperanza, sin una noción de salvación. Una nación pagana, totalmente detestable. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con su desesperación y con el juicio encima? Ustedes son como Tiro. Ustedes son como esa nación perversa, puestos en un lugar privilegiado. Mas ellos no son mi pueblo. Ustedes sí. ¿Qué pensarías de alguien que transgrede la ley sin conocerla? Le damos chance. Pero ¿qué pensarías de un abogado que utiliza la ley para poderla transgredir? Ese es un problema. Lo mismo sucede con el pueblo de Dios, que conoce las escrituras, que conoce la voluntad de Dios y hace totalmente lo contrario. Es mucho más gravoso. Ay, Efraín, eres comparable a la nación de Tiro. Fuiste puesto en un lugar privilegiado, mas sobre ellos las consecuencias llegarán más tarde. La segunda parte del versículo 13. Pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Vamos de mal en peor con este juicio. Versículo 11, no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Versículo 12, si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Versículo 13, parafraseando, ustedes mismos, en caso de que quedara alguno de su descendencia, ustedes mismos los entregarán a la muerte. ¿Está hablando de la muerte espiritual o física? Está hablando de la muerte espiritual, hermano. Cuando uno se une en matrimonio, uno de los primeros sueños es, cuando tengamos hijos. Y empiezas a comprar cosas. Y empiezas a añorar, y una vez que llegan empiezas a hacer planes. Y entonces ahora es elegir los colegios y elegir tantas cosas. Y más adelante será su profesión. Y más adelante será a qué se va a dedicar y si será redituable o no. Y la vida espiritual quedó a un lado. Tus hijos pueden ser
prósperos académicamente hoy en día. Pero piensa por un momento si realmente son lo que más amas. Piensa por un momento si realmente son tu motor. Porque si no eres un padre bíblico, este juicio no está muy alejado. Tus hijos ya nacieron. Y si llegan a grandes espiritualmente de manera incorrecta, Dios puede quitarlos en el momento en que a Él le plazca. ¿A quién amas más de tus hijos? El Señor se lo puede llevar hoy mismo. Físicamente. Pero ¿qué pasa si llega adulto? Dado que tú no has seguido el consejo de instruirlo en su camino para cuando sea viejo no se aparte de él, literalmente él podrá estar físicamente muy rebosante, muy propio, muy apto para la sociedad, pero está muerto espiritualmente. Es un muerto que camina y que en el momento en que el Señor lo recoja, ¿sabes cuál será su destino? ¿Qué diferencia hay entre morir física y espiritualmente? Ninguna. Ninguna, hermano. Aunque no mueras físicamente, si espiritualmente estás muerto, tu destino será el mismo. Oseas, imagínatelo por un momento. Imagínatelo cómo es que el Señor le dice: Oseas, tienes que decir esto, y tienes que decirle esto a mi pueblo, y tienes que decir esto a mi pueblo. Yo comprendo a Oseas. Porque traer juicio domingo tras domingo, domingo tras domingo no es grato, hermano. Pero primero está la obediencia hacia el Señor, que le agradara a los hombres. Pero Oseas no dejaba de ser humano. Oseas no dejaba de sentir y de latir en su corazón. Imagínate cuando el Señor le está diciendo: diles que ya no habrá más nacimientos, diles que se caerá esa nación, diles que tendrán esas consecuencias, diles que vendrá matanza, diles que serán aniquilados. Los teólogos identifican que el versículo 14 es un segmento donde Oseas emite su propio sentir. Una oración. Al saber la destrucción que ocasionarían los pecados de Israel, no pudo más que emitir una angustiante oración. Versículo 14: dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matrices que aborte y pechos enjutos. Enjuto igual a secos. Señor, si ha de venir toda esa ira para el pueblo, Señor, si ha de caer la consecuencia del pecado de los padres sobre los hijos, Señor, si ese pueblo recibirá toda la consecuencia de su pecado y la ira, Señor, yo te ruego que mejor aborten antes de que ellos nazcan, que no reciban toda la ira sobre sí mismos. Su visión del horrible destino de Israel lo motivó a orar, hermanos, lo motivó a orar para que no concibieran más niños, para que murieran siendo pequeños, para que no experimentaran el tremendo sufrimiento y el dolor que habría de venir. ¿Alguna vez has pensado cuando tu hijo está enfermo o está pasando por algo sumamente drástico que darías lo que fuera porque no tuviera ese dolor? ¿Alguna vez tu hijo ha berreado al punto de que el alma se te abre en dos por ver el sufrimiento de aquel que amas? Oseas realmente estaba amando al pueblo de Israel. Y en su pensamiento él no soportaría ver el cumplimiento de las profecías que el Señor le estaba dando.
Si ha de ser así, Señor, mejor no permitas que nazcan. No permitas que crezcan. Evítales el dolor. Dice el versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomó aversión igual a odio. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¿A dónde llegó la paciencia de Dios a decir que simplemente los odiaba? Fue en Gilgal donde ellos terminaron de corromper la bondad de Dios. Sé que por la mente de algunos de ustedes ahorita está pasando el hecho de decir, ¡ay, qué extremoso Dios! ¡Oh, Dios malvado del Antiguo Testamento! No, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios aniquilaba al pecador, ¿sabes qué es lo que hará hoy en día? Dios aniquilará al pecador. Tal vez no físicamente, pero al final de tus días te va a aniquilar. ¿Cómo puede ser capaz que Dios llegue hasta el extremo de detestar a su pueblo? ¿Puede ser esto capaz? ¿Puede ser esto factible? Oseas nos está diciendo que sí. ¿Qué pasó en Gilgal? Imagínate por un momento que tu casa y tu lecho matrimonial es lo más sagrado. Imagínate que ese lugar donde tienes intimidad con tu esposa, con tu esposo, es lo más sagrado que pueda haber. Y es el lugar que más decoramos, nuestro cuarto, el lugar donde nos sentimos bien con la esposa que el Señor nos dio. Bueno, esposo, imagínate que tú haces todo por tu esposa y un día ella llega con otro hombre y lo recuesta en esa cama frente de ti. No es grato, ¿verdad? Yo no creo que dirías sonriente, ¡ay, muy bien! Los dejo en paz mientras aquí me siento y después de eso te voy a perdonar todo lo que tú quieras. No, no es así. No, si humanamente eso es aberrante, espiritualmente es todavía mucho mayor. Fue en Gilgal donde Dios renovó el pacto con su pueblo. ¿Recuerdas la historia? El Señor los sacó de Egipto. El Señor, por su desobediencia, no había pasado ni un momentito en que ellos hicieron becerros y los adoraron diciendo, es que Dios ya no nos va a responder. Suplantaron al esposo por una ramera. Por eso el Señor los hizo vagar por el desierto 40 años y dijo que ninguna generación de los que habían salido había de persistir hasta llegar a la tierra prometida. Es en ese trayecto, en el libro de Josué, capítulo número 5, Josué, capítulo número 5, versículo 6, que sucede este contexto de Gilgal. Josué capítulo 5, versículo 6. Dios ya había tenido misericordia de ellos en varias ocasiones. Y dice Josué 5 acerca de la renovación del pacto con su pueblo, versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron.
Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Traducción: hoy he quitado de ustedes la vergüenza de haber sido un pueblo necio. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. La palabra Gilgal se traduce como rodar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Rodó el panorama. Nuevamente el Señor hizo un pacto ahora con la nueva nación. Los que habían desobedecido y los que habían transgredido ya se habían quedado muertos en el camino. Ahora era una nueva nación y nuevamente el Señor con paciencia vuelve a hacer el pacto. Dice versículo 10: y los hijos de Israel acamparon ¿en dónde? En Gilgal. Fue donde el Señor hizo el pacto nuevamente con su pueblo y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué pasó en Gilgal? El Señor renueva su pacto, el Señor extiende misericordia, el Señor les da alimento de la tierra y los vuelve a llamar su pueblo a través de la circuncisión. La muestra de que el Señor los había escogido. ¿Qué pasó en Gilgal? Primera de Samuel 10. Fue aquí mismo en Gilgal, Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6, donde Saúl es confirmado por Dios como rey de Israel. Dice Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, hablando Samuel a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, es decir, cambiará totalmente tu esencia, serás un nuevo hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí, ¿a dónde? A Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de ofrenda de paz. Pastor, ¿y a nosotros qué nos importa eso de que en Gilgal se hizo esto y en Gilgal se hizo otro? Es que, mira, vuelvo nuevamente al lecho matrimonial. El Señor había escogido Gilgal para hacer pacto. El Señor había escogido Gilgal como el lugar para ratificar el reinado de los hombres. El Señor, podemos seguir con más versículos. El Señor había tomado especial aprecio por ese lugar para renovar su pacto para con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo la nación de Efraín? Tomó ese mismo lugar para ahora saturarlo de dioses paganos, de rameras que no eran su Señor, de mancillar el lugar sagrado para fornicar espiritualmente con aquellos que no eran el Dios todopoderoso. El lugar elegido por Dios ahora había sido elegido por el pueblo para cometer los peores pecados, suplantar el lugar de Dios. Idolatría. Toda la maldad se concentró ahí al grado de que todos sus príncipes, dice el versículo, fueron desleales. Todos, ni uno solo hubo que hiciera lo que el Señor había ordenado. Todos y cada uno de los reyes de las 10 tribus hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Se desviaron de sus caminos y desviaron al pueblo y permitieron que hicieran lo mismo. Dios no solamente los odiaba, Dios declaró que no los amaría más. Efectivamente, Dios los desecharía al punto de no tener nada más que ver con ellos. ¿Por qué razón? El mismo versículo 15 lo dice: por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa.
Y es donde nos preguntamos, ¿qué de malo tiene hacer en el lecho del Señor lo que el Señor nunca mandó? ¿Qué de malo tiene en otras iglesias? ¿Qué de malo tiene que otros piensen diferente? Bueno, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene aquel que traiga cualquier otro evangelio? Aquel que no cumpla su función, hermano, de verdad. Ayer yo les decía a los hermanos, aprovechen ahora que están en mi casa porque aquí no soy gritón ni malo, pero hermano, el púlpito es sagrado. Y aquí se viene a exponer la palabra del Señor. Pudiera rellenar 2 horas de lisonjas para tus oídos, pero entonces tendrías el mismo fin que el pueblo de Israel. Serías cortado del pueblo. Culmina el capítulo número 9 con 2 versículos diciendo: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¿Qué sucede hasta el día de hoy? Ve a Distrito Federal, ve a Guadalajara, y hay comunidades de judíos. Ve a Europa, ve a Asia, y el juicio sigue. Fueron dispersados por todas las naciones, porque no atendieron el llamado del Señor. Quiero finalizar de una manera un tanto no común. Hace no mucho tiempo vi en las redes sociales un video muy peculiar. Está un padre de familia y tiene un muñequito en su mano, como un bebé, y su bebé está al lado. Y tiene 2 platos de comida. Quiero pensar que su hijo no quiere comer. Y entonces el papá toma la cucharita y le va a dar al muñeco. Y él mismo con su mano mueve al muñeco diciendo, no, no. Entonces deja la cuchara y le empieza a pegar al muñeco. El niño que está ahí, ahora el papá toma la cuchara y le da la cucharada al niño. ¿Qué hace el niño? Qué hermoso que ante una advertencia todos de nosotros actuáramos así. Pero lo lamentable, hermanos, es que el Señor te puede hablar una y otra vez. El Señor te puede enviar profetas. El Señor pudiera hacer que en este mismo momento bajara Cristo y te mostrase sus manos perforadas. Y si tu necio corazón es duro y empedernido, aún con eso tú seguirías siendo ingenuo y seguirías negando la eficiencia del Evangelio. Lamentablemente no somos como ese video. Lamentablemente se nos narran las historias de aquellos que han tenido consecuencias y lo vemos con aquellos que se alejan de la vid. Y aún así seguimos pensando que nuestras fortalezas serán más grandes que las de ellos. A Israel le hubiera bastado con tomar ejemplo de lo que sucedió con sus ancestros. Una y otra vez sucedió lo mismo. ¿Y tú esperas que el panorama sea diferente? Hermano, con un pueblo pecador ha venido el juicio, con otro pueblo pecador ha venido el juicio, con otro pueblo pecador ha venido el juicio. ¿Piensas que el desenlace de tu vida será diferente si caminas de la misma manera en rebeldía contra el Señor? No. ¿Qué esperas, hermano? ¿Qué esperas para recapacitar y volver al Señor? ¿Esperas el momento en que lleguen las consecuencias? En esta mañana te digo, no esperes más. No esperes más.
Clama al Señor. No esperes más, hermano. Clama a Cristo. Yo entiendo lo que pasa. Yo entiendo que no puedes. Yo entiendo que no tienes fuerzas. Pero yo sé quién sí puede pelear por nosotros, hermano. Clama a Cristo en esta mañana. No esperes más. Clama a Cristo. Ven a la cruz de Cristo. Porque Él tiene vida y vida en abundancia. Dios jamás rechazará un corazón humillado. Jamás rechazará un corazón que llega delante de Él humillado. Y quiero finalizarte diciendo, hermano, que nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor se siga extendiendo y sobre todo su paciencia. Gracia y paz.